Muy buenos días, hermanos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente. Ya creo que todos estamos anhelando en volver a encontrarnos, salir, y esto parece que cada vez es una mezcla de emociones porque nos dicen por un momento que va a terminar el encierro, y por otro lado nos dicen que siempre no. Así que yo, hermanos, les quiero animar a tener paciencia. Pero me da mucho gusto tenerles en esta hora, hermanos, y que podamos pasar unos minutos estudiando la palabra de Dios. A todos los que enseñan la palabra de Dios, ya sea en nuestra iglesia, a través del Ministerio de Educación Cristiana, a través de las enseñanzas con los jóvenes, las enseñanzas con las damas, los que predican constantemente, un abrazo a todos. En este día también, 15, que es el Día del Maestro, fue el día que en nuestro país celebramos esta fecha, el Día del Maestro. Todos nosotros conocemos los refranes. Hay algunos adagios que ustedes y yo conocemos, que de repente tienen aparente sabiduría, como aquel que dice que camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Entonces es un refrán muy popular en nuestro país, pero hay algunos que son muy antiguos. Y hoy quiero comenzar nuestro estudio haciendo referencia a uno de estos refranes muy antiguos. Es un refrán romano que dice que mientras haya vida, hay esperanza. Seguramente usted lo ha escuchado en alguna ocasión. Mientras haya vida, hay esperanza. Este refrán es muy interesante porque pareciera que nos va diciendo que mientras nosotros podamos vivir, podemos tener esa esperanza. Pero lo cierto es que la vida no es la que proporciona la esperanza, sino la fe que podamos tener durante esa vida. Y esa fe nos va a llevar a desarrollar nuestro carácter, va a llevarnos a desarrollar nuestra forma de ser. Yo quiero invitarles estos días, hermanos, a estudiar una carta pequeña, pero de mucha bendición para todos nosotros que pasamos por un tiempo de adversidades. Es la carta de Primera de Pedro. Y en esta carta, hermanos, vamos a hablar acerca de una esperanza viva. Este es el tema general de nuestra epístola, una esperanza viva. En los primeros versículos dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está la esperanza. Es una esperanza, pero no es una esperanza vacía. No es una esperanza simplemente sin ninguna motivación imaginativa. Es una esperanza en Dios. Por eso dice más adelante en el versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Esta esperanza viva es el tema principal, y todos nosotros necesitamos tener una esperanza ciertísima. Y lo primero con que nos topamos en esta epístola es con el nombre del autor. Dice el versículo 1 de la siguiente manera, y ayúdeme a leer ahí en sus hogares. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El escritor, hermanos, se menciona ahí, es el mismo apóstol Pedro. Y se llama aquí Pedro, apóstol de Jesucristo. Algunas personas, algunos estudiosos de la ideología liberal, cuestionan que Pedro sea el autor de esta carta. Y la razón por la cual cuestionan precisamente el hecho que Pedro pudiera escribir esto, es porque precisamente en Hechos capítulo 4, versículo 13, se les llamó a estos hombres sin letras y del vulgo. Sin embargo, lo que están queriendo decir ahí en Hechos capítulo 4, es que estos hombres no habían tenido una preparación formal, que ellos habían sido lo que nosotros conocemos como laicos, no habían pasado por una escuela, así que no eran profesionales en el tema, en el ramo de la religión. Pero hermanos, nunca debemos subestimar que Pedro tuvo por 3 años con el Señor Jesús. ¿Qué mejor escuela? ¿Qué mejor preparación? Por eso es que más adelante y en un momento cuando Pablo escribe
Él ilustra esta verdad allí escrita allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31, que dice así: mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El nombre de pila de Pedro era Simón, Simón hijo de Jonás. Y esto lo podemos ver ahí en Juan capítulo 1, versículo 42. Cuando el Señor comenzó su ministerio, Él se encontró a algunos pescadores y entre ellos se encontró a su hermano Andrés. Y Andrés fue a buscarlo a Pedro, y cuando llegaron delante del Señor, dice el capítulo 1, versículo 42 de Pedro, que mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿No se le hace algo curioso y atrevido de parte de nuestro Señor? Que de repente alguien te va presentando, apenas te va conociendo, y de repente que te diga: ahora te vas a llamar así, yo te voy a llamar así. Seguramente esto fue un impacto para la personalidad de Pedro. Pero el nombre de Pedro o el nombre de Cefas es una traducción en arameo que equivale al nombre griego Pedro. En realidad, hermanos, nosotros leemos en español Cefas, en la Biblia griega aparece como Kefa, y más adelante el Señor nuevamente retoma esta reconversión de su nombre, y dice Mateo capítulo 16, versículo 17, que entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que el Señor Jesús le cambia el nombre, no en esta porción de Mateo capítulo 16, sino que vemos que Juan desde el principio el Señor le hace este cambio de nombre. Y hermanos, el nombre de Pedro aparece, Simón Pedro, aparece unas 50 veces en el Nuevo Testamento. Algunas personas piensan que este nombre, Simón y Pedro, tiene un sentido espiritual. La idea es que algunas personas piensan que el nombre Simón tiene que ver con aquella vieja naturaleza, y el nombre Pedro tiene que ver con la nueva naturaleza, con lo que el Señor hizo en su vida. Lo cierto, hermanos, es que Simón era un pedazo de barro que en las manos del Señor se convirtió en una roca. En los tiempos bíblicos los nombres tenían una razón de ser, revelaban el carácter, tenían un propósito. Y quizás eso fue lo que pasó a través de la vida de Pedro. Sin duda, hermanos, podemos ver a Pedro no como una roca durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando el Señor confronta a Pedro y nuevamente lo retoma, vemos que el carácter de Pedro surge y se vuelve como una piedra. Pedro y Pablo, hermanos, fueron dos apóstoles, los dos apóstoles principales en la iglesia. A Pablo se le asignó específicamente ministrar a los gentiles, y a Pedro a los judíos. Allá en Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10, usted puede más adelante leerlo en su casa. El Señor había ordenado a Pedro fortalecer a sus hermanos. ¿Se acuerdan cuando él habló, el Señor le dijo que iba a ser zarandeado? Allá en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Aquí, hermanos, ya había pasado aquel tiempo de la crucifixión y venía la parte difícil, y le dice el Señor, apacienta mis corderos.
Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Señor nuevamente reivindicó a Pedro, lo trajo de vuelta al ministerio, le hizo saber a Pedro que lo que había pasado era algo que se quedaba precisamente en el pasado, y ahora el Señor encomienda a Pedro el hecho de pastorear, de cuidar a las ovejas. Más adelante, cuando Pedro escribe su primera carta, en primera de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 4, podemos ver la instrucción de Pablo hacia los pastores, y dice el versículo 1 del capítulo 5 de primera de Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Al escribir esta carta, Pablo no solamente está hablando acerca de cómo hacer el ministerio, sino que quiere estimularles a través de su propio testimonio, de lo que él había vivido en carne propia. Por eso dice el capítulo 5 de 1 de Pedro, versículo 12, lo siguiente: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándolos. Y esta palabra, hermanos, habla acerca de animarles y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pedro sabía, y él sabía, hermanos, que lo que había vivido era parte de la gracia de Dios. Pedro sabía, hermanos, lo que significaba pasar por el molino del Señor. Pedro sabía lo que significaba el hecho de que el barro tuviera que ser amasado hasta el momento que se solidificase para ser la herramienta necesaria. Algunas personas pueden escribir ensayos, investigaciones, editar libros, pero lo que usted tiene en su mano, esta carta, es un testimonio personal, es algo que Pedro pudo experimentar en carne propia. Hay varios sucesos de la vida de Pedro que están entrelazados, hermanos, en la trama de esta epístola. Y esta carta va bien asociada también con alguien que usted y yo conocemos, que es Silas. Allá en 1 de Pedro 5:12, donde acabamos de leer, dice, nos menciona precisamente: y por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Está asociado con Silas. ¿Quién era Silas, hermanos? O Silvano. Era una de las personas importantes en la iglesia. Allá en Hechos capítulo 15, versículo 22, dice así. Hechos 15, 22, léalo, está en la pantalla. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Silas era un hombre importante en la iglesia de Jerusalén. Y más adelante, 10 versículos más adelante, en el versículo 32 de ese mismo capítulo 15, nos dice cuál era qué es la tarea que desempeñaba Silas. Dice el versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran, ¿qué? Profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí, hermanos? Es que Silas era un predicador. Era una persona que llevaba la palabra de Dios, que animaba a las personas con la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Recuerde usted, hermano, que cuando estudiamos allá en Efesios, capítulo 4, Pablo va describiendo que los apóstoles y profetas fueron el fundamento, fueron los cimientos. En el día de hoy ya no son necesarios los profetas, hermanos, y mucho menos los apóstoles. Si usted ve a un apóstol, hermano, pues tápese la boca porque ha de apestar, tápese la nariz porque ha de apestar. Lo va a tener que resucitar porque no existen apóstoles en el día de hoy. Ya no son necesarios. Tenemos el canon completo.
Lo interesante es que Silas, asociado con el ministerio, es ver a Silas asociado con el ministerio de Pedro, porque normalmente, hermanos, Silas es asociado con el ministerio de Pablo. Recuerda que precisamente, hermanos, cuando hubo aquella disputa por Juan Marcos, Silas fue el que suplió a Bernabé y acompañó a Pablo en los siguientes viajes misioneros. Pedro también menciona a Juan Marcos. Y en el capítulo 5, versículo 13 de Primera de Pedro, se hace mención de él porque, hermanos, a pesar de que él fracasó en el primer viaje, Pablo nuevamente lo volvió a recibir, viendo que había servido fielmente con Pedro. Pedro había conducido a Juan Marcos en la fe, y dice Primera de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Esta era la relación de Pedro con Marcos. Dice que era su hijo en la fe, por supuesto. En el principio de la iglesia, hermanos, allá en Jerusalén, las reuniones tuvieron su sede en la casa de Marcos. Dice Hechos capítulo 12, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí Pedro estaba siendo sacado de la cárcel de manera milagrosa y la iglesia estaba orando, pero no había templos como en el día de hoy, no había edificios, no había lugares de reunión, se reunían en casas y ahí estaban reunidos en la casa de Marcos. Pedro indicó que escribió esta carta en Babilonia. Dice el mismo versículo 13 del capítulo 5 de Primera de Pedro, que ahí había una pequeña asamblea de cristianos. Dice 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegidamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Se ve que Marcos estaba con él y se reunían en un lugar, hermanos, que aquí es llamada la iglesia que está en Babilonia. No hay evidencia, hermanos, del cristianismo ni de la tradición en cuanto a que Pedro ministrara en la antigua Babilonia. En aquellos tiempos, hermanos, los creyentes fueron esparcidos por varios lados, como veremos en un momento más. Pero, hermanos, no hay registro de una iglesia. Probablemente hubiera habido cristianos en esa zona, pero no lo sabemos con certeza, y mucho menos de que Pedro estuviera ahí como pastor, que él hubiera comenzado una obra ahí. Lo que podemos saber, hermanos, es que es muy probable que cuando se refiriera a Babilonia, se refiriera a un lugar en específico. En aquellos tiempos los cristianos mencionaban los nombres de ciertos lugares como si estuvieran hablando en código. Primera de Pedro, hermanos, fue escrita en el año 63 después de Cristo. Y al usar el nombre que Jesús le diera cuando se convirtió en un discípulo de Jesús, lo que va haciendo es que Pedro va hablando acerca de su autoridad. Dice nuevamente Primera de Pedro 1:1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Vemos que Pedro va a ocupar su título, apóstol de Jesucristo. Este título, hermanos, implica autoridad, influencia, y al usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de que el Señor fue el que lo hizo su discípulo. Pero, hermanos, esta palabra apóstol tiene un término o una connotación mucho mayor, porque la idea no solamente de hablar acerca de que él había sido enviado, sino de que él era una autoridad, era alguien que era reconocido, era alguien que tenía, hermanos, los arrestos para poder dar una serie de enseñanzas. Y lo que él iba a hablar no era algo que saliera de él, sino que venía del Señor. El nombre que dice aquí, no solamente dice que es apóstol, sino es apóstol de Jesucristo. Y utiliza, hermanos, el nombre doble de nuestro Señor. Y algunos piensan que esto es una referencia al hecho de que Pedro está haciendo una referencia acerca del tiempo que pasó con Jesús en su ministerio terrenal y ahora el tiempo en el cual está él sirviendo a nuestro Señor ya ascendido a los cielos. Pero ¿quiénes eran los destinatarios? Dice aquí a los expatriados de la dispersión en el Ponto, que
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Quiere decir, hermanos, la palabra expatriados, quiere decir a los extranjeros, a los residentes, a los viajeros. La palabra expatriados, hermanos, habla acerca de personas que fueron expulsadas de su país, de su ciudad. Y la palabra dispersión, hermanos, habla acerca de personas que precisamente estaban regadas. Pedro sabía que estos eran hermanos y ellos habían sido enseñados, hermanos, de que su ciudadanía no estaba en este mundo, sino que estaba en el cielo. Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 20, dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que estos hombres estaban de paso aquí en la tierra. Qué interesante es todo esto, hermanos, porque en el día de hoy nosotros nos aferramos a este mundo como si esta fuera nuestra única vida. No me malentienda, no hay nada de malo en comprar una casa o dos casas y en tener algunos bienes. Todo lo contrario, yo creo que es una gran bendición de Dios recibir esas cosas. El problema es cuando nosotros vivimos amarrados a este mundo como si este mundo fuera el todo y como si nuestras fuerzas proporcionaran esa vida. Pedro va a decir, hermanos, que somos extranjeros. Como Abraham tenía sus ojos puestos en una ciudadanía futura, en los cielos, según Hebreos capítulo 11. Estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Y debido a que los creyentes, hermanos, son extranjeros en el mundo, se les considera precisamente como extraños en este mundo. Los creyentes tienen normas muy diferentes a los del mundo. Por lo tanto, hermanos, el mundo nos va a extrañar, no nos va a reconocer. Dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno o disolución y os ultrajan. Hermano, ¿por qué nosotros venimos a la iglesia? ¿A ellos no les parece? ¿Por qué nosotros nos vestimos apropiadamente para venir a la iglesia? ¿A ellos no lo pueden entender? ¿Por qué nosotros dejamos toda nuestra vida pasada para ahora seguir al Señor? ¿No lo pueden entender? La forma de vivir un creyente es algo que el mundo no lo va a poder entender. Por eso es nuestro deber, hermanos, poder testificar a través de nuestra conducta. Descubriremos en esta epístola, hermanos, que algunos lectores estaban atravesando por sufrimiento debido a esta vida diferente. La dispersión. Estos creyentes eran un pueblo disperso, tanto en el extranjero, hermanos, como entre ellos mismos. La palabra dispersión es la palabra diáspora, que es un término técnico que los judíos utilizaban cuando vivían fuera de Palestina. Allá en Juan capítulo 7, versículo 35, permítame mostrarle cómo se utiliza en este versículo. Dice Juan 7:35, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? No le hallaremos, se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Pero también usted puede ver en Santiago capítulo 1, que creo que es la diapositiva que tenemos, dice Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Es decir, eran las tribus que no estaban viviendo en la zona de Israel, sino que habían sido esparcidas. Sin embargo, hermanos, el uso que Pedro está usando en esta epístola implica no solamente que estaban dispersos, es decir, fuera del territorio, sino también está diciendo que estaban dispersos como una referencia de que no todos eran judíos, que algunos de ellos se habían convertido al Señor y venían de otras naciones. Hay varios textos para ver, hermanos, entre ellos 1 de Pedro 1:14, 1:18, pero quiero que se fije lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora preste mucha atención, versículo 10, leámoslo juntos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Se están refiriendo aquí a un grupo de hermanos que habían tenido que dejar no solamente
su país, sino dejar sus creencias y unirse a la creencia en Jesucristo. Estos creyentes estaban dispersos en 5 diferentes partes del Imperio Romano. Todas ellas, hermanos, en el norte de Asia, en lo que hoy conocemos como la Turquía moderna. Seguramente usted está viendo un mapa ahora, y en ese mapa usted va a poder encontrar a el Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas zonas, hermanos, no son ciudades, sino que son regiones. Usted puede ubicar ahí Bitinia, bien arriba. Pues allá en Hechos capítulo 16, versículo 7 se nos menciona que Pedro intentaba ir hacia esas partes, pero el Espíritu no se lo permitió. En el Pentecostés los judíos del Ponto y Capadocia, de hecho, habían venido a Jerusalén y se habían reunido, y ellos vieron lo que sucedió en el Pentecostés. Y algunos de ellos se convirtieron ahí y fueron a sus provincias, a sus regiones, precisamente al Ponto, a Bitinia, a Capadocia. Emigraron a esas ciudades de tal manera que por donde ellos iban caminando, iban llevando las buenas nuevas. Hechos capítulo 8, versículo 4. Dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hermanos, estas personas fueron impactadas allí en Jerusalén, y cada vez que se encontraban a alguien era motivo de testificar lo que había pasado. En el día de hoy estamos muy atentos a los resúmenes de la cantidad de personas que tristemente fallecen en diferentes partes de la República, como también en diferentes partes del mundo, y vamos contando y llevando el conteo, y vamos anunciando lo que vamos escuchando, y vienen las diferentes posturas. Estamos siendo testigos. Esto es lo que hacían las personas. El impacto de Jesucristo fue tan grande en sus vidas que cuando ellos iban circulando por donde ellos fueran, iban llevando estas buenas nuevas. Así que lo importante que tenemos que saber en cuanto a estos expatriados de la dispersión es que estaban atravesando, hermanos, un tiempo precisamente de sufrimiento y de persecución, porque, hermanos, el sufrimiento es un tema muy importante y recurrente en la epístola de Primera de Pedro. Algunos creyentes estaban sufriendo porque estaban queriendo vivir vidas santas, vidas diferentes, haciendo lo bueno y lo correcto, pero otros sufrían por el reproche de ser cristianos simple y sencillamente. Los hostigaban, los incrédulos se burlaban de ellos. Y Pedro escribe, hermanos, para animarles a ser buenos testigos, incluso por encima de las persecuciones y de las dificultades, recordándoles que el sufrimiento los llevaría, hermanos, a la gloria. Iremos desarrollando todos estos temas, pero Pedro tenía otro propósito en la mente. Él sabía, hermanos, que el fuego de la prueba estaba a punto de empezar. La persecución oficial por parte del Imperio Romano iba a venir. Dice el capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12, lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando la iglesia empezó en Jerusalén, se le veía como una secta. Pero, hermanos, después de analizarlo, fueron dejados en paz. Los primeros cristianos eran judíos que se reunían en los recintos del templo. Pero, hermanos, conforme fue creciendo y creciendo y creciendo, se convirtió en una amenaza, de tal manera que vino la persecución. Y entonces el cristianismo comenzó a ser, hermanos, cuestionado, comenzó a ser agredido. Así que hay todo un proceso de circunstancias que sucedieron, que usted puede ver cómo sirvieron para el esparcimiento de la palabra de Dios. Cuando Pablo defendió su fe en la corte oficial allá en Roma, en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 24, después fue puesto en libertad y después lo volvieron a encarcelar, y Pablo tuvo una segunda defensa. Y dice 2 de Timoteo capítulo 16 al 18 que al final Pablo murió como un mártir. Pero lo segundo que va a suceder, hermanos, en el orden de la persecución, es que este emperador Nerón
no solamente le echó a los cristianos la culpa del incendio de Roma, sino de muchas otras cosas, usándolos como chivos expiatorios. Pedro probablemente estaba en Roma en ese tiempo, cuando Nerón ejecutó a Pablo. Y posteriormente, hermanos, fue Nerón quien ejecutó a Pedro. Fue un tiempo muy difícil. No debemos pensar, hermanos, que los creyentes simplemente iban viajando, iban compartiendo, hermanos, con su canasta de manzanas en el brazo, bien alegres cantando. No, ellos pasaron un tiempo de mucha persecución. Otros emperadores siguieron el ejemplo de Nerón en los tiempos posteriores. La carta de Pedro, hermanos, fue una tremenda ayuda para estos creyentes que estaban siendo advertidos de lo que sucedería. Por ejemplo, durante el reinado de Trajano en el año 98 al 117, o en el periodo de Adriano del 117 al 138, o el de Diocleciano del 284 al 305, los creyentes del mundo tuvieron que pasar por cosas terribles, inimaginables. El fuego de la prueba vendría. Y si usted hace la cuenta de los años que he mencionado, se va a dar cuenta que fueron muchísimos años, fueron casi 200 años de sufrimientos, de pruebas. El ser cristiano no era simplemente algo, no era algo popular, no era algo que alguien podía decir en la vía pública normalmente, no era algo que se pudieran reunir y colocar el rótulo de ahí, iglesia cristiana, no. Era pagar un precio muy alto y estos hombres tenían que recibir el ánimo para enfrentar estas cosas. Es posible que Silas, hermanos, fuera el portador de esta epístola a las provincias y es muy probable también que haya sido el secretario de esta epístola. Dice el versículo 12 del capítulo 5, déjeme ver, capítulo 5, versículo 12 de Primera de Pedro. Dice así, 5:2, dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en el cual estáis. Por conducto de Silvano. Silvano era la persona clave para estos momentos. ¿Cuál era el mensaje? Estamos casi por llegar al final de nuestro estudio. Primera de Pedro, hermanos, es una carta de estímulo. Es una carta de ánimo, como hemos leído hace un momento, dice ahí, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. No se preocupen, no tengan temor, es muy duro, pero mantengámonos. Aunque la carta se escribe sobre todo un lienzo de sufrimiento, Pedro quiere que los creyentes puedan visualizar que en el fondo de este lienzo está la gloria de Dios. Uno de los estímulos que Pedro les da a los creyentes que sufren es la seguridad de que su sufrimiento será transformado en gloria. En el capítulo 8, en el versículo 6, dice así, en el cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario, es versículo 6, aunque por ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mas el Dios de toda gracia, dice aquí, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. Pedro quiere estimular a los creyentes a que su sufrimiento va a pasar y después vendrá la gloria. Hermanos, la esperanza ayuda a mantener nuestras mentes bajo control. La esperanza nos ayuda a poder fijar nuestro corazón y a no movernos en lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que nosotros creemos, hermanos? En primer lugar, creemos en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y es uno de los temas que va a tocar Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No debemos avergonzarnos de nuestra esperanza.
sino que dice Pedro que debemos estar listos para explicarla y aún más para defenderla. Dice el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Incluso las esposas que pasaban por momentos difíciles con sus esposos incrédulos, Pedro les anima y les dice, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Capítulo 3, versículo 5. Esperen, soporten. Hay sufrimiento, pero todo esto va a traer su recompensa. El sufrimiento, hermanos, por cierto, el sufrimiento no trae automáticamente la gloria. Porque hay personas que dicen, qué mal estoy pasando, debieran ver lo que estoy sufriendo. Y entonces la gente diría, esta es una buena persona. No, o sea, el sufrimiento no trae en automático la gloria. Lo que vamos a ver, hermanos, en esta carta, es que cuando nosotros nos dependemos de la gracia de Dios, nos sujetamos al Señor, obedeciendo lo que el Señor nos pide, entonces nosotros podemos glorificar a Dios en los tiempos del sufrimiento. Eso es lo que va a enseñar. Y también Pedro va a recalcar que la gracia de Dios está en esta carta. Dice el versículo 12 nuevamente del capítulo 5, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. La gracia de Dios. La palabra gracia se utiliza muchas veces, hermanos, en esta epístola, y habla del favor generoso de Dios por los pecadores indignos, por los santos, hermanos, que estamos necesitados, que dependemos absolutamente de Dios. Y en los momentos de sufrimiento, hermanos, lo único que va a poder sostenerte es el Señor. Cualquier cosa comienza con la gracia, pero, hermanos, el sufrimiento siempre también va a terminar con la gloria. Al estudiar Pedro, hermanos, vamos a ver cómo los temas del sufrimiento, la gracia y la gloria se unen para formar un solo mensaje de estímulo a los creyentes que van a pasar por momentos difíciles. La verdadera esperanza cristiana es la que nosotros tenemos que tener. De tal manera que, hermanos, esta esperanza traiga seguridad y gloria y bendiciones futuras. Mi deseo, hermano, es que esta esperanza no sea simplemente como un sedante para usted en tiempos en los cuales está impaciente, está esperando, porque la idea no es simplemente adormecernos. Al contrario, esta esperanza debe ser como una inyección de adrenalina, una transfusión de sangre, como un ancla que nos mantiene firme, pero que al mismo tiempo nos impulsa a mantenernos. En Hebreos capítulo 6, versículo 18, el autor de los Hebreos dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hechos somos sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si conocemos a Cristo como nuestro Salvador, entonces tenemos esperanza. Si tenemos esperanza, entonces podemos andar en santidad y en armonía. No debe haber problema, hermanos, en someternos al mismo tiempo a aquellos que nos gobiernan en nuestra sociedad. No debe haber problema en someternos a las autoridades de nuestro hogar, y tampoco debe haber problema en someternos a las autoridades de la iglesia. La salvación y la sumisión sirven de preparación para el sufrimiento, pero si ponemos nuestros ojos en Cristo, podremos vencer. Dios es el que se encargará de transformar nuestro sufrimiento en gloria. Quiero animarles, hermanos, a que estos días podamos seguir con interés esta epístola de Primera de Pedro. Hoy hemos visto simplemente la introducción. Y les quiero animar, hermanos, a que vayamos estudiando esto, que vayamos leyendo. Les mandaremos algunos materiales para ir memorizando, porque esto traerá a su alma fortaleza, traerá a su alma esperanza. Y esa esperanza y esa fortaleza le ayudará a obedecer, a caminar una vida en santidad.
Que Dios le bendiga.